Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo de este bellísimo martes aquí en Canadá. Soy la abogada Lady Campos, que hoy vengo a compartirte las buenas nuevas. Hoy vengo a compartirte la verdad de Dios sobre nuestras vidas para que adquiramos sabiduría y conocimiento para vivir. El tema de esta mañana se llama Algo grande viene para ti. Y esto va a ser conforme al plan de Dios en tu vida. Nuestra cita bíblica de hoy es el Salmo 105, versículo 1 y 2. Y vamos a empezar hoy, como siempre, glorificando a Dios a través de lo que dice su palabra. Y dice el Salmo 105, versículo 1 y 2. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. ¿Me acompañan a orar? Amado Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso, por este invierno, Señor, tan romántico, tan blanco, tan brilloso, Señor. Porque tú nos das ropa para que nos cubramos, Señor. Y porque tú nos enseñas a través de este salmo que engrandezcamos tus obras, Padre, en todas las estaciones del año, porque tus obras son grandes. Glorifica a tu Hijo esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En el contexto de este texto, estos dos versículos nos animan a alabar a Dios por sus maravillosas obras en favor de nosotros, sus escogidos a lo largo de la historia. Es un cántico de acción de gracias cuando David llevó el arca a Jerusalén. Y ahí, en el lugar donde Dios te pone, donde ahorita tú estás, en tu hogar, como madre, como hija, como abuela, como amiga, tú eres el actor del plan de Dios. Cuando tú rindes tu vida, cuando hay esa humillación y ese arrepentimiento, esa oración, y tú te rindes y dices, sí, Señor, yo quiero que me uses como tú quieras. Y te abandonas en las manos de Dios para que Él haga su voluntad en ti. Ya no te rehusas, ya no te evades, ya no buscas pretextos, ya no criticas el reino de los cielos, ya no criticas el plan de Dios en la vida de otros. Te sujetas a aquel que te creó y que sabe qué es lo que tú necesitas. Actualmente, estimada audiencia, estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos oscuros. Dios, que conoce todo, sabía que la oscuridad se cernía sobre la tierra y que se viene cerniendo sobre las mujeres, y en este caso, las mujeres de América Latina. Es muy triste ver en las noticias cómo hay tantas mujeres que han malentendido el plan de Dios en sus vidas, como mujeres que no entienden qué es el sometimiento conforme a lo que dice la palabra de Dios. Son golpeadas, abusadas, humilladas, y piensan que eso es el motivo por el cual vinieron a la tierra, o usan una palabra muy peculiar que se llama destino. Ellas dicen, ese es mi destino. Yo recibo muchas llamadas todos los días acerca de mujeres que están cansadas de la vida que están llevando, que se sienten que no alcanzan su plenitud, que no se sienten realizadas, que creen que, bueno, ni siquiera creen, no saben el motivo por el cual están en esta tierra. Y si hay algo que yo estoy convencida, es que muchas veces, nosotras las mujeres, en las circunstancias que nos encontremos, con o sin Dios,
hacemos muchas cosas y planificamos muchas cosas nosotros, en nuestra carne, con estrategias humanas, cosas que queremos hacer para incluso avanzar en el reino. Y entonces emprendemos proyectos y pensamos que de esta o de otra forma nos vamos a realizar. Muchas personas ni siquiera se encuentran realizadas como madres, como esposas, como abuelas, como hijas. Y es el Espíritu Santo obrándonos y usándonos a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra duda, que nosotros vamos entendiendo, y al rendirnos a Dios, entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida, qué es lo que Él quiere que hagamos y cuál es nuestro llamado en nuestro género como mujeres, en nuestro llamado a la feminidad bíblica. Decimos qué hay que hacer y empezamos poquito a poquito y nos convencemos que no son las estrategias del hombre, no son los planes del hombre, sino el poder del Espíritu Santo quien está llevando a cabo todo esto y nos lleva de encuentro a nosotros y nos usa sin que nos demos cuenta. Yo he podido ver a través del día que Dios me revela en su palabra cuál es el plan de Él en mi vida como mujer, cuál es su deseo y su voluntad por el cual me permite tener vida. Cuando me doy cuenta de que si yo sigo su llamado a ser mujer, pero no una mujer conforme al mundo, no una mujer conforme a la psicología, no una mujer conforme a la modernidad, no. Dios tiene un plan perfecto que Él quiere llevar a cabo en mi vida como mujer. Y no solamente quiere que yo lo haga, sino que quiere que yo sea una persona que influencie a otras con el poder del Espíritu Santo para que ellas también puedan encontrar ese rumbo que no teníamos. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, ha habido un hueco en las enseñanzas en donde les ha faltado esta revelación de Dios para el efecto de que guíen a las mujeres a la feminidad bíblica, para que ellas puedan cumplir conforme al plan de Dios, para que puedan ser instrumentos en las manos de Dios, para que sean esas esposas, esas madres, esas amigas, esas hijas. Y Dios quiere esta mañana que sepas que Dios tiene un plan perfecto que Él lleva a cabo y Él usa a quien Él quiere y como Él quiere sin que nos demos cuenta. Y además cuando Él quiere. Cuando Dios tiene un plan para nosotras, no estamos apercibidas de que vamos a ser usadas por Dios para llevar a cabo sus propósitos, no los nuestros. Nosotros estábamos ahí sin saber lo que Dios iba a hacer con nosotras, estábamos siguiendo nuestros propios planes, nuestras propias estrategias, queríamos realizarnos como nosotros pensábamos que debíamos de realizar. Estábamos sin saber lo que Dios pensaba hacer en nuestras vidas, pero todos sus propósitos Él los llevó a cabo, simplemente poniendo su plan a funcionar en nuestras vidas. ¡Qué gran privilegio es, amada hermana, mujercita que hoy me escuchas! ¡Qué gran privilegio es ser parte de esos planes de Dios! De lo que Él quiere hacer. Me maravillo y me encanta eso porque al final el que se lleva toda la gloria es Dios. Él es obrando. Y nosotros simplemente sus instrumentos en este llamado a las mujeres. Ayer yo estuve platicando varias horas con una abogada y hablábamos de edificando, teníamos una plática muy edificante. Yo le comentaba a ella, cuando yo empecé a estudiar Derecho, bueno, pues los libros de Derecho te enseñan cuáles son los reglamentos que deben de gobernar entre el hombre y la sociedad, como una sociedad coherente tiene que tener un Estado de Derecho. Y bueno, te enseñan todo lo relativo a que haya paz en una sociedad conforme a la obediencia de una ley justa. Pero yo le comentaba a ella, bueno, yo no sabía, yo no creía, incluso yo decía, y me justificaba con eso, bueno, es que yo no soy una buena mamá porque nadie me enseñó a ser mamá. Yo no puedo ser una buena esposa porque nadie me enseñó a ser esposa, yo no puedo ser una buena amiga porque nadie me enseñó a ser amiga.
Y bueno, yo podría tener muchos pretextos. Pero por la gracia de Dios, cuando Él me salva de mí misma, mis pecados, entiendo que aquí encuentro todas las enseñanzas que pudiera necesitar para tener una vida conforme al plan de Dios. Aquí está cómo ser una buena esposa, aquí está cómo ser una buena madre, aquí está cómo ser una buena amiga, aquí está cómo ser una buena líder, cómo ser una buena profesionista, cómo ser una hermana en Cristo y muchas cosas. Aquí está toda la sabiduría que como mujeres necesitamos aprender para vivir en una plenitud. Y es maravilloso cuando te das cuenta que tú puedes ser un instrumento de Dios para que Él lleve a cabo su propósito en los corazones de cada una de nosotras y en nuestros hogares. Ahorita estamos en una revolución contracultural. Cuando decimos que llamamos a la mujer, cuando Dios llama a la mujer a su diseño original, cuando el mundo la quiere apartar de su diseño original, de llamar a la mujer a la feminidad bíblica, cuando Dios nos llama a la feminidad bíblica a ser esposa, a ser madre, a ocuparte del hogar, a ser pro vida, pro matrimonio, a recuperar ese terreno que se había ido cediendo década tras década en debilidad, en incapacidad y en temor. Piensas, cuando tú rindes tu corazón a Dios y quieres seguir este llamado a ser una mujer verdaderamente femenina, conforme al plan de Dios, y piensas, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Es demasiado grande que tú puedas llevar un ministerio para ese llamado a la feminidad bíblica. Piensas que es demasiado grande para que pueda llevarlo un ser humano finito. Pero Lucas 1 dice, y es por eso que este tema le puse, algo grande vendrá cuando nos rendimos al plan de Dios en nuestras vidas en cuanto al llamado de la mujer a la feminidad bíblica. Lucas 1, versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Y qué va a suceder después de esto? Es algo sobrenatural, porque Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios activa lo sobrenatural para que nosotros podamos hacer su obra y saber que estamos en una batalla, pero que el reino de Dios prevalecerá. Siempre el reino de Dios prevalecerá. Y no puedo dejar de decirte que me conmueve ver al Dios de la providencia, al Dios poderoso. Me anima mucho, incluso en mi propia vida, cuando veo como Dios está ganando terreno para transformar mi carácter, cuando veo el poder del Espíritu Santo, como me da más paciencia. Cuando antes le oraba, Señor, dame paciencia, pero pronto, por favor, dame paciencia, pero pronto. Y veo como Dios avanza en mi vida, dándome esa paciencia, dándome ese carácter afable y apacible. Es algo, yo les comento esta parte de la plática que nos edificó mucho con esta abogada, con esta amiga de muchos años, que yo le decía, es increíble que las mujeres que éramos hijas de la ira, que estábamos amargadas, que hablábamos con gritos, ahora podemos tener un carácter afable y apacible. Ahora podemos quedarnos calladas en una discusión, ahora podemos intervenir sin ofender, ahora podemos hacer cosas que antes tú no te lo imaginabas. ¿Por qué? Porque algo grande vino a tu vida. Vino el Espíritu Santo a morar en tu corazón, vino Jesús a morar en tu corazón. Y eso hizo que tengamos una vida sobrenatural, que se activara dentro de nosotros esa vida sobrenatural que tanto, tanto necesitamos para poder darle gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros llevamos a cabo su diseño y entendemos que somos las actoras de ese diseño? Ahí es donde Dios nos pone en nuestro hogar, como madre, como hijas, como abuelas, como amigas, y entendemos que somos ese instrumento de Dios en sus manos para que Él alcance su propósito, no solamente en tu vida, sino en la vida de todos los que están a tu alrededor. Cuando hay esa humillación, cuando hay ese arrepentimiento, esa oración, cuando tú le entregas tu vida a Dios y dices,
Sí, Señor, quiero que me uses como tú quieras. Estoy cansada de vivir en mis fuerzas, estoy cansada de usar mis propios métodos, estoy cansada de ser un líder en lo natural, que confiaba en mí misma, que tenía mis propias decisiones, mis propias ambiciones, que eran mis propios métodos para solucionar las cosas, que siempre estábamos buscando nuestra recompensa personal, nuestra independencia. ¿Qué pasa cuando Dios trata con todo esto? Cuando tú le dices, olvido lo que yo era para ser lo que tú quieres que sea, para que tú me uses como quieras. Es cuando empiezas a ver que tus pretextos son infantiles. Cuando tú dices, es que es demasiado difícil, es que no voy a poder, es que nadie puede, es que es doloroso seguirte. Vemos que el recordatorio precioso de la belleza del plan de Dios, que no podemos comprender cuando estamos evadiéndonos de ese llamado. El actuar sobrenatural de Dios en nuestras vidas hace que desechemos todos esos pretextos y podamos caminar firmes siguiendo a Jesús. Dios sembró en nuestros corazones este llamado cuando empezamos a escuchar estas conferencias. Ustedes me escucharon a mí, yo escuché a otras mujeres. Las mujeres que yo escuché, escucharon a otras mujeres. Y ese legado se ha venido transmitiendo, se ha venido pasando de generación en generación. Este llamado que se ha transmitido a otros lugares del mundo en español nos anima mucho saber que Dios está detrás de todo esto, que no es una obra del cual yo tengo que dar resultados, sino es Dios con su poder expandiendo este llamado. Y Él multiplica nuestros esfuerzos de una forma tan asombrosa, estés sola o acompañada. No te apoyes en una persona para hacer la obra de Dios. Apóyate en el poder de Dios para que puedas avanzar. Este año yo voy a tener 5 años de estar en estas conferencias, en este llamado. Y cuando yo miro hacia atrás y digo, ¿cómo pudo Dios hacer tantas cosas? ¿Cómo pudo Dios convencer a tantos corazones? Porque no fui yo las que los convencí, fue el Espíritu Santo que vino a posar sobre cada mujer y la convenció de que lo mejor que puede hacer es ser mujer conforme al llamado de Dios. Y cuando yo recuerdo que este llamado empecé yo sola en este ministerio, tenía unos pancitos y unos pececitos que compartí con otras hermanas, éramos 4 o 5 después, que nos juntamos a orar por este ministerio. Y como Dios ha estado confirmando que es una obra suya, no nuestra, definitivamente cuando tú te acuerdas de eso y miras atrás y ves la fidelidad de Dios y sus propósitos que se están cumpliendo, te das cuenta que algo grande vino a tu vida y algo muy grande va a pasar, algo muy grande todavía va a seguir viniendo a nuestras vidas. Cuando decidimos ser mujeres obedientes, mujeres que nos rendimos a Dios y a su plan para nuestra vida, por pequeño que parezca, una mujer que dice, sí Señor, que sacas tu banderita blanca, eso hace la diferencia en nuestras vidas. Eso hace que nosotros empecemos a activar a través del corazón y de la obra del Espíritu Santo una obra sobrenatural en nuestras vidas. No podemos menospreciar, por pequeño que nos parezca, porque el Evangelio es como una pequeña semilla de mostaza que crece y asimismo la influencia de cada persona, de cada mujer que se rinde y obedece, va creciendo la obra de Dios. Empezó un solo corazón que por la obra sobrenatural de Dios ha contagiado a cientos de corazones. Glorifico a Dios porque me permite hablar con mujeres de Perú, con mujeres de Chile, con mujeres de Argentina, cómo Dios está avanzando en Latinoamérica con este ministerio. ¿Por qué?
Porque Dios es el más interesado en que nosotros podamos vivir realizadas como mujer. Y la única forma que lo vamos a conseguir es a través de lo que dice la preciosa y completa palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que se rindió a Dios a pesar de todo lo que estaba viviendo en su época y que pudo tener muchos pretextos, como hoy tú a lo mejor tengas algunos ahí guardados en tu corazón, que por haberse rendido a Dios, ella salvó a una nación. Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, puede usar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que nosotros podamos hacer cosas que dejen huella. Pero las cosas que vayamos a hacer no es en nuestras fuerzas, es con el poder de Dios, con la vida sobrenatural que Dios nos da. Como en el caso de Esther, que fue una joven huérfana que su tío la recogió, que llega a un harem y Dios la usa para la preservación de su plan redentor. Muchos de ustedes conocen esta historia. Y podemos encontrar muchas y miles de historias en la Biblia de mujeres que hicieron historia para preservar una nación por el poder de Dios. Y definitivamente el resultado no podemos juzgarlo por cómo se ven ahora las cosas, sino porque sabemos que la victoria está asegurada y que Dios tiene un ejército de hombres y mujeres fieles que llegarán hasta ese día de la consumación de todas las cosas. Dios tiene un plan para ti, yo no lo sé. Yo no sé cuál es el plan. Estoy segura que Dios tiene un plan para ti, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que tú seas su instrumento de justicia. Dios quiere que tú seas su instrumento de paz en ese lugar donde estás viviendo. Dios te quiere enseñar y puede intervenir de manera milagrosa, de manera sobrenatural, con portentos y con señales, como lo ha hecho en tu pasado. Y como Él tiene el poder de hacerlo, si tú rindes tu voluntad a Dios, si tú acudes hoy a ese llamado de la feminidad bíblica, no estás acudiendo al llamado de una mujer, estás acudiendo al llamado de Dios en nuestras vidas, como dice Tito 2:1, versículos 3 al 5. No puedes poner de pretexto, bueno, es que yo no tengo la elocuencia que tienen las mujeres que predican, no tengo la intelectualidad, no tengo los recursos económicos, no estoy viviendo en una ciudad donde pueda tener fácil acceso a material que necesite. Escucha, Dios escoge instrumentos débiles, es lo único que necesitas. Hacerte fuerte en Dios y reconocer que tú eres débil. Tú y yo somos débiles. Somos vasos de barro con 5 panes y 2 peces para ofrecerle hoy a Dios, para que toda su gloria, toda la gloria sea para Él. No hay explicación humana cuando Dios hace algo sobrenatural. No hay explicación humana. Yo no te puedo decir que este ministerio ha crecido gracias a nosotras. No, ha crecido porque ha sido una obra sobrenatural de Dios. Y nos llena de gozo saber que esto desde el cielo se planeó para que tú y yo hoy lo estemos viviendo y disfrutando. Y exaltamos hoy a Dios en su soberanía, en la forma como gobierna el universo. Y decimos de nuevo, sí, Señor, queremos estar donde tú estás, queremos seguirte. Nos anima a ver, nos anima cuando vemos que el viento sopla y el Espíritu Santo se mueve. Podemos estar presentes cuando Él obra. Podemos ver cómo cambia nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros esposos, la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros no tuvimos que mover ni un solo dedo para que Él cambie el corazón de nuestros seres queridos, para que Él cambie el corazón de una mujer amargada, de una mujer llena de soberbia, llena de orgullo, cuya confianza estaba en su intelectualidad o su confianza estaba en un hombre. Vemos cómo
Dios mueve las circunstancias para poner a cada persona como su instrumento dentro del plan que Él tiene para cada una de sus vidas. Estamos vivas, amadas hermanas, con un propósito, con una misión, y debemos decirle hoy, para que grandes cosas vengan a nuestras vidas, si no te han venido, o para que continúen viniéndote mayores cosas en tu vida, si ya te empezaron, debemos decir: Señor, tu gloria, la fama de tu nombre, el avance de tu reino es donde nos debemos enfocar con lo poco que podemos tener y usar para ti. El reino de Dios tiene que seguir avanzando. Para eso nos salvó. Extender el reino de Dios, amadas hermanas, que se extiende con su gracia y con su poder, ha sido como esa piedrecita que era muy pequeña. Haz de cuenta que tú estás en un lago. Ve cómo se extiende el reino de Dios. Y tú lanzas una pequeña piedrecita al agua. Cuando cae esa piedrecita, empiezan a hacerse ondas expansivas alrededor. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Eso es lo que nosotros hemos podido contemplar en este plan de Dios en nuestras vidas como mujeres y en este ministerio para expandir el reino de los cielos. Hemos visto cómo fue una piedrecita que se lanzó y se empezaron a hacer ondas y se empezó a expandir. Y todavía se va a seguir expandiendo más, porque el poder de Dios no tiene límites. Dios te escogió, hoy que tú estás escuchando, Dios te escogió a ti para que expandes su reino. No es una casualidad que tú estés escuchándome hoy. Dios te escogió para que expandas como mujer la feminidad bíblica. Dios nos ha concedido el privilegio de recibir a gente, de escuchar a gente. Yo glorifico a Dios cuando escucho a mujeres casadas que dicen que fue a través de las enseñanzas de la palabra de Dios acerca de su matrimonio que ellas han podido tener un mejor matrimonio, que ellas han aprendido a amar a sus esposos, que ellas han tenido sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer para fomentar su matrimonio. Es mucho ánimo en nuestras vidas. Cuando vemos como corazones endurecidos de hijos, de parientes, de seres queridos, de gente de nuestro trabajo, de gente del reino, por los cuales hemos estado orando y seguiremos orando, vemos que Dios sobra haciendo que brote de la tierra salvación y justicia. Es que es algo grande viene a nuestra vida cuando vemos la salvación de los demás. Algo grande viene a nuestras vidas que nos ayudan a seguir exaltando a Dios y glorificándole, a seguir humillándonos delante de Él. ¿Por qué vemos la respuesta a nuestra oración? ¿Por qué no le estamos orando a un Dios que está sordo, a un Dios que no les importa nuestra vida? Estamos orando a un Dios que nos comparte su corazón para que podamos ser privilegiadas de ser sus instrumentos de Él en esta tierra. Por lo tanto, es importante que tú, amada hermana, si tú vives en América Latina, si tú vives en algún país de América Latina, tienes la oportunidad de ver este programa, te rindas delante de Dios, le pidas a Dios que te dé una oportunidad de ser su instrumento para que pueda transformar tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. ¿Qué ha pasado en América Latina con el programa Radial Ánimo y con este mensaje? Pues que ha servido un poco como un muro de contención de todo lo que está pasando en los diferentes países. Con todo esto de la situación que hay, de la confusión de géneros, en fin, con tantas cosas. El feminismo, malentendido, el aborto,
Cada mujer que ha oído este mensaje y lo ha abrazado ha percibido un cambio en su hogar. Yo he percibido grandes cambios en mi hogar. Y como les dije al principio, empezaron esos cambios conmigo al ser iluminado mi entendimiento en esta área del feminismo bíblico. Y eso me llevó a pedirle a Dios que transforme mi vida, y lo ha seguido haciendo. Ha estado transformando mi vida y me ha redirigido mis esfuerzos, ha reelaborado mis prioridades, está reordenando mi vida, porque quiero seguirlo con integridad. Hemos visto matrimonios que han florecido, hogares que han florecido, y no se ha quedado ahí, porque eso afecta el entorno a nuestro alrededor. Vemos en la iglesia el cambio, cómo la iglesia va aumentando cuando tenemos esa sana doctrina del feminismo bíblico. Hemos visto a grupos pequeños que van engrandeciendo, hemos visto cómo el discipulado se queda bien arraigado en el corazón de las mujeres cuando se comparte este mensaje. Por lo tanto, hoy Dios te hace un llamado a ti, amada mujer, que le creas a Jesús, que eres un instrumento en sus manos para expandir su reino, y que dejes de ser solo oidora de la palabra y te vuelvas hacedora. Es momento que tú te levantes para que empieces a tener tu propio grupo de mujeres, que confíes en Dios, que en tu debilidad te va a ayudar, para que confíes en Dios, que en tu falta de conocimiento te va a enviar de su sabiduría, te va a llenar de Él, para que puedas ir como los salmones caminando en contra de esta cultura y puedas expandir el reino de Dios, para que puedas ser luz en medio de esta generación perversa y torcida. Anímate, hermana. Salte de tu comodidad, salte de la mediocridad y créele a Dios que algo grande viene para ti si tú le crees a su llamado y a su plan en tu vida para que expandas el reino de Dios entre nosotras. Tenemos, amadas hermanas, un grande llamado a que América Latina se levante para el efecto de que todos los problemas sociales, a través de la palabra de Dios, puedan encontrar un mejor camino. Nuestra tarea es reconciliar a las mujeres con Dios, a los hombres con Dios, a los niños con Dios, a través de la feminidad bíblica, a través de la enseñanza de la sana doctrina. Mujeres que abracen este mensaje, mujeres que digan, sí, Señor, mujeres que enseñen a sus hijas a llevar este legado, a transmitirla a otras generaciones. Mujeres que sirvan a su familia, que sirvan a su iglesia, que compartan la palabra, compartan este mensaje. No sé si ustedes saben, si eres nueva en este programa, nosotros tenemos un plan de la lectura de la Biblia. Es el segundo año que vamos a compartir toda la Biblia en 365 días. Y me llena de gozo y descanso en Dios, que sé que Él es el que escoge a las mujeres que están leyendo la Biblia completa en un año. A lo mejor por X o por Y motivo en tu congregación no hayan leído la Biblia en un año, pero en este ministerio tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios completa en un año, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia en un año. Y con este plan de la lectura bíblica, el deseo de nuestro corazón es ver a mujeres abrazando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, leyendo. Y tú dices, wow, si nosotros pudiéramos hacer algo y dejar un legado a estas mujeres para que queden apegadas a la palabra, ahí está, ahí está esa piedrecita que fue lanzada al lago, al río, y se fueron expandiendo las ondas.
Dios desea que tengamos esa sed de estar arraigadas en su palabra. Vamos a seguir viendo la obra de Dios manifestada en muchos otros países. Vamos a ver milagros, más milagros en América Latina. Y esta obra no va a parar, porque tenemos un Dios imparable. Y le damos gracias por su misericordia, que nos manda testimonios constantes para dejarnos ver un poquito de lo que Él está haciendo en los corazones de las personas. Y es una oración que siempre hemos tenido desde el principio. Que no sea un tanto expansión horizontal, que deseamos, claro, que ocurra, pero que sea que el reino crezca en el corazón de cada mujer. Que verdaderamente las mujeres crezcan en profundizar en el conocimiento de Dios, de Jesucristo, de su palabra, de su llamado. Y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Hemos visto muchas vidas cambiadas, hemos visto a muchas familias bendecidas a través de todo esto. Y empezando con nuestras familias. Ahí hemos visto ese actuar sobrenatural de Dios, empezando con nuestras familias. Y si tú hoy estás confundida, madre hermana, si tú hoy no sabes qué hacer, si tú dudas de que este sea tu llamado, te estás haciendo daño a ti misma y eso está impidiendo que tu familia y que tu cultura sigan en contradicción con la palabra de Dios. Cuando eres una mujer iluminada por la palabra de Dios, por el Evangelio, vas a ser una mujer que trae luz donde llegas y definitivamente los demás van a ver tus cambios. Cuando tú como mujer dices, esto es importante y esto va a ser la prioridad en mi vida, vas a empezar a ver los cambios, vas a empezar a ver que algo grande viene a ti, porque percibes que Dios te está mostrando la verdad, porque te das cuenta que Dios te da la fortaleza para poder hacer tu obra. A pesar de que estamos nadando contra la corriente como salmones, nosotros sabemos que Dios nos ha prometido su presencia y que en todos los inconvenientes, las pruebas, el dolor, las aflicciones que puedan venir en nuestra vida, siempre la presencia de Dios va a estar en nuestras vidas. También entendemos que Él no ha prometido que todo va a ser color de rosa, que Él no ha prometido que vamos a que al ir en contra de la corriente va a ser fácil, pero sí ha prometido estar con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Dios hace la diferencia y puede usarnos en nuestro mundo para un tiempo como este. Una mujer común, ordinaria, tú o yo, en este drama humano podemos ser usadas por Dios y ver llevarse a cabo ese precioso plan de redención que es realmente el propósito nuestro en esta vida. Vivir para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Y nosotros, como decimos, como hemos visto, vemos a mujeres llegando a la libertad y experimentar satisfacción y plenitud en Cristo. Hay muchas mujeres que son amas de casas desesperadas, que hoy en día, después de haber abrazado el llamado de Dios, dan testimonio de cómo Él cambió su corazón con este mensaje de gracia y esperanza. Cuando tú escuchas eso, que Dios está visitando hogares y estableciendo su reino en ellos, es cuando tú continúas diciendo, sí, Señor, y continúas yendo contra la corriente. No olvides que cada una de nosotras hemos sido puestas por Dios en este lugar donde estamos, en esta casa, en tu iglesia, en tu país, en tu comunidad. Tú tienes un papel que jugar en el avance de su reino. Y eso nos hace sentirnos privilegiadas, contentas, que Él nos va a dar todo el material que necesitamos para seguir expandiendo su legado.
no todavía más el Espíritu Santo nos hace que nuestro corazón esté dispuesto, disponible en las manos de Dios. Y de repente, hermanas, como algo sobrenatural, en tu corazón viene, ¿cómo puedo ser más creativa? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo seguir extendiendo tu reino con más eficacia? ¿Qué quieres, amado Dios, que haga con los dones, los talentos que tú me has dado? Con la pasión que has puesto en mi corazón para servirte de alguna manera. ¿Qué tengo que hacer? Eres intensa en tu propósito del llamado de Dios. Eres apasionada para servirle. Y eso es lo básico. Eso es estar disponible para que hoy Dios haga su obra. Hoy que me escuchas, quiero animarte que ahí en donde tú estás, desde ese lugar estratégico, en tu hogar incluso, busca con Dios. ¿Qué puedes hacer para servir en su reino? Para avanzar en su causa. Para ponerte en sus manos. Cautiva saber, amadas hermanas, que en su obra no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para la gloria humana. Porque eso es a pesar de nosotras que lo hace. Dios le pone a un grupo de mujeres el deseo, porque empieza sola, pero es imposible llevar el trabajo sola. Por lo que les digo, por esa piedrecita que cuando empezaste sola, lanzaste al lago y se empezaron a hacer ondas y ondas y ondas y se fue expandiendo. Le doy gracias a Dios por todas y cada una de las mujeres que han sido fieles conmigo en este llamado. Han sido fieles para levantarse temprano y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, demostrándole a Dios que es nuestra prioridad. Que se siguen esforzando por la gracia de Dios a hacer su voluntad. Y a lo mejor muchas no hemos visto el resultado que queremos, pero estamos confiadas y tenemos esa esperanza que Dios lo va a hacer en nosotros, en nuestras casas, con nuestras familias. Cuando Dios nos manda sujetarnos a nuestros esposos, que no debemos contestarles así, cuando somos sensibles a esa voz del Espíritu que nos está diciendo en humildad, aún con las armas que no son las carnales, sino las de su reino, que son la oración y el ayuno, que tú le dices a Dios, sí Señor, ayúdame a escudriñar tu palabra, enséñame a obedecer lo que no entiendo, lo que no quiero obedecer, enséñame a obedecer. Cuando Dios está usándote, amada hermana, cuando eres instrumento de Él en sus manos, interviene poderosamente. Y usa a un ejército de personas para que oren y ayunen. Y su reino vaya transformando una sociedad. Aunque tú digas, soy incapaz, soy débil, soy un vaso de barro, Él, por su excelencia y su soberanía, te va a formar para este ministerio. Dios nada más quiere que tú digas, Señor, heme aquí, envíame a mí, si tú quieres usarme. Este es un privilegio, amada hermana. Es un privilegio servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No dudes en contestarle a Dios a este llamado. Avanza. ¿Quieres que vengan grandes cosas a tu vida? ¿Quieres conocer lo sobrenatural de la mano de Dios? Ríndete a Él y dile hoy, heme aquí, Señor, para seguir tu llamado. Heme aquí. Lléname de tu espíritu y de tu palabra para que yo sea una influencia preciosa en el entorno donde tú me pusiste a vivir. Termino el programa diciéndote que cuando una mujer piadosa y sabia comparte acerca de su experiencia de vida a la luz de la verdad de la Escritura, es el momento en donde Dios se está glorificando.
Tú puedes decir, amada hermana, es que yo no tengo el matrimonio perfecto, es que yo estoy sola, es que mis hijos no son convertidos, es que en donde yo estoy viviendo la gente me va a criticar. Amada hermanas, de lado todos esos pretextos y acude al llamado de Dios que hoy te hace. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón para que quite de ti todo lo que le esté estorbando y respondas al llamado de ser voluntaria en este plan de Dios, de llamarte a la feminidad bíblica y levántate, porque grandes cosas vienen para ti. Eres el instrumento que Dios desea utilizar para expandir su reino en esta tierra. ¿Quieres conocer el actuar sobrenatural de Dios? Sométete a Él, ríndete a Él, humíllate delante de Él y vas a ver la obra de Él en tu vida y en los demás. Dios hoy nos está llamando a libertad, a plenitud y abundancia en Cristo. Y quiero aprovechar este momento para hacerles de nueva cuenta un llamado a las personas que nos están escuchando. Hacer un voluntariado en este programa que por la gracia de Dios se sigue extendiendo. Si tú quieres que Dios te transforme a su imagen y semejanza, que Dios te ayude a ser una líder conforme a su corazón y quieres unirte a nosotros a este llamado, eres bienvenida. Y le doy gracias a las personas con las que he estado hablando, que están disponiendo su corazón para ser voluntarias y que Dios se glorifique en esto, que Dios las siga escogiendo y que Dios levante mujeres a este llamado, que no es de un hombre, es de Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú haces todo, Señor. Gracias porque hemos visto grandes cosas en nuestras vidas, Señor, al acudir a tu llamado. Y vamos a ver muchas más este año, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Glorifica a tu Hijo en la feminidad bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ti, hermana, con la esperanza y la firme convicción de que grandes cosas vienen a tu vida cuando permites ser ese instrumento de Dios en sus manos para llenarlo de gloria. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hasta luego.